Bien, Zárate Vilca nació en la localidad de Emilia en 1860. Y algunos mencionan que su nacimiento fue en Poquepoqueni, ubicado en la comunidad de Cuelcata, donde hoy se encuentra su tumba. Sin embargo, estos datos no son todavía eh, confirmados, están en proceso de investigación. Algunos elementos de Zárate Vilca, ¿no? Que muestran un poquito la figura de este señor. Tenemos entonces el sombrero, un aguayo, un poncho, una chalina, un sable de infantería con su estuche. Él solía andar así, un chicote y un fusil que actualmente se conservan en Poquepoqueni. Es más o menos como se lo representaba o se presentaba más bien Zárate Vilca. La familia de Pablo Zárate, un poquito de su linaje. Hemos dicho, bueno, hemos visto ya que él es de origen aymara, ¿no? Pero estos son algunos datos sobre la familia de Zárate Vilca. Y aquí hay datos que nos interesan. ¿Me lo puede leer alguien, por favor? Yo le hice. Ya, Francis, gracias. En 1866 a 1870, el gobierno de Mariano Melgarejo ordena la venta de las tierras comunitarias. Ya, hay un ratito. Vamos a ir leyendo con calmita. Miren, este dato es sumamente interesante. En del 66 al 70, bajo la presidencia de Melgarejo, dice, lanza un, una orden por decreto en el que todos los indígenas que quieran tener su tierra pueden comprársela, pero tienen 3 meses para poder comprar sus tierras. De lo contrario, estas van a ser revertidas al Estado o van a ser, ¿cómo se dice?, subastadas. Primer elemento, ¿no?, que muestra cuál es un poco la actitud del gobierno frente al indigenado en este tiempo. Continúa, Francis, por favor. En 1868 a 1870, el gobierno de Mariano Melgarejo es responsable por la masacre de los indígenas en la región de Lacustre de Titicaca entre 1868 y 1873. Luciano Vilca de Huaychu, líder de la región indígena en la región lacustre del lago Titicaca, contra la venta de las tierras de origen. Aquí ya estamos viendo que no hay conformidad de parte del indigenado frente a las decisiones y actos políticos, ¿no? Continúa. Indio Wilca terminaron por extinguirse y se fue victimado el 6 de febrero de 1873 en el corregimiento del Cantón Laja. En 1879, el gobierno de Tomás Frías promulga la ley de exvinculación de tierras. Ya. Esta medida
de la exvinculación de tierras de Tomás Frías va a querer calmar un poco los ánimos del indigenado. Se llama exvinculación en cuanto a que esta idea de que del indígena, de que él tiene un pequeño territorio como propio, no encajaba con la idiosincrasia. Entonces, cuando se promulga la ley de la exvinculación, lo que se quiere es más bien permitir que los indígenas puedan seguir ocupando esas tierras, ¿no? Como una estrategia para calmar los ánimos ardeados ya del indigenado. Continúa. Pablo Zárate tenía 13 años de edad cuando Luciano Wilca había fallecido y con seguridad sintió la desaparición del líder indígena. En ese sentido, que el joven Pablo Zárate adoptó el apellido Wilca como nombre de guerra. Muy bien. Verónica, continúa, por favor. Eh, No, perdón, Berito, perdón. Gloria, Gloria, Gloria. Buenas tardes, Licen. Hola, Gloria. Continúa, por favor, Gloria. Después, en 1896 a 1899, Pablo Zárate Vilca lidera la lucha indígena. En 1898 a 1899, las masas indígenas son convocadas para el auxilio de guerra en la Revolución Federal. El 12 de diciembre de 1898 se organiza la Junta de Gobierno Federal en la ciudad de La Paz, con representación del Partido Liberal y del Constitucional. José Manuel Pando habría prometido a Zárate Vilca en su segundo presidente, creando la ilusión de que haría mucho a favor de los campesinos. La población indígena se levantó para derrocar a Fernández Alonso, pues creía que este modo ¿dónde estoy? Aquí. La población indígena se levantó para derrocar a Fernández Alonso. Después creía que este modo se libraría de los males que venía sufriendo desde la dominación española. Muy bien. Aquí hay un tema que es más de tinte político. Se están peleando en Sucre, se están peleando para mantener la capitalía de Bolivia en Sucre, con otro grupo que quiere llevárselo a La Paz. Es así que va a empezar lo que se conoce como la guerra del federalismo, ¿no? En ese contexto bélico, problemático, de tensiones políticas y de ideologías para la construcción de este país, pues aparece el general Pando. Y Pando lo que necesitaba para poder hacer frente a sus contrarios y poder así llegar a la presidencia era gente, el apoyo de la gente. Entonces, en 1896 es cuando aparece el primer encuentro de Pando con Zárate Vilca, en el que le plantea que si el indigenado apoya la propuesta, pues Zárate iría acompañando al mando de Pando
y eso daría muchos favores para el indigenado. Esa era la intención, en realidad más bien, la intención de Pando, más allá de poder ayudar o no a los indígenas, su intención era juntar gente para lograr vencer esto que se ha denominado como la guerra del federalismo en Bolivia. Es decir, lo que querían era soldados o mandar a los indígenas como carne de cañón, mientras que la propuesta de Zárate iba más bien en favor de la reivindicación de los derechos del indigenado sobre el uso de sus tierras, el uso y facultad del indigenado sobre sus tierras. Esta confrontación o esta diferencia de ideologías es la que va a, a llevar a que el desenlace de Zárate Vilca sea trágico, como ya en la anterior hora nos han anticipado, ¿no? Hasta aquí estamos bien, ¿no, chicos? Sí, listen. Sí, listen. Sí, Lizeth. Ya, ok, ok. ¿Me lo puedes leer, por favor, Lidia? Buenas tardes, Lisa. Hola, Lidia. Dale, hijita. 24 de enero de 1899 se produce la victoria federal en el primero cruceño. El 28 de febrero de 1899 ocurre el asesinato de los hacendados Higaldo en Tolapampa. Supuso el reconocimiento de Pablo Zárate Vilca y Lorenzo Ramírez como líderes, al igual que el desconocimiento de Pando y Severo Fernández Alonso. Karen, continúa, por favor. El 28 de febrero de 1899, el escuadrón Pando llega a La Moza. Después del 1 de marzo de 1899, detienen, desarman y asesinan a los soldados del escuadrón Pando en Moza. También las masas indígenas declararon a Zárate Vilca como su único jefe en Moza. Y sí, La Paz. Continúa. Sí, seguí nomás. El 10 de abril de 1899 se produce la victoria federal en el segundo crucero. En ese caso, después del enfrentamiento de los oestes de los tres Vilcas con el escuadrón Alonso, Pando comenzó a preocuparse por la autonomía de los indígenas para organizarse militarmente. Temía que esos continuaran la lucha por motivos particulares y sublevaran. Por eso, para la batalla del segundo crucero en abril de 1899, Pando dejó de confiar en Zárate Vilca, aunque se benefició de las fuerzas lideradas por el caudillo Aymara. Estoy un poco enferma, disculpa. No te preocupes. Bien. Justamente una de las causas por la que van a sentenciar o encerrar a Zárate Vilca es por una de las masacres, justo la de Moza y la otra es la de Ayoayo. Cuando el sector del indigenado pues masacra a los soldados, en el caso de Ayoayo,
soldados que se habían alojado heridos en la iglesia son masacrados, y en el caso de Moza, tras una estrategia de hacer una alianza y quitarles las armas, pues son masacrados estos soldados, ¿no? Si bien la historia no se ha podido probar la culpabilidad de Zárate Vilca sobre estos hechos, sin embargo, el peso de la sangre de estos soldados ha caído sobre sus espaldas, llevándolo hacia él a prisión, ¿no? Ese es uno de los hechos que ha llevado justamente a ese desenlace de Zárate. Continúa, por favor, Inés. Buenas tardes, Lice. Hola, Inés. El 25 de octubre de 1809, Manuel Pando es posesionado como presidente de la República. El 6 de marzo de 1901, Pablo Zárate Vilca y Lorenzo Ramírez declaran entre la quinta audiencia judicial por los sucesos ocurridos en Mojosa. Zárate Vilca fue capturado y recluido en la cárcel de Oruro, donde permaneció hasta el 10 de mayo de 1903. No obstante, gracias a un motín en contra del gobierno instituido que vulneró la seguridad de la prisión donde se encontraba, logró huir junto con otros presos. Así comenzó su libertad clandestina. José Manuel Pando y Pablo Zárate Vilca se encontraron. El indio en una audiencia con Pando, pero este se negó. Entonces Zárate Vilca dijo: no vengo a pedirte clemencia, sino justicia. No cometí otro que seguir tus instrucciones y creer en ti y en tus promesas de emancipar a mi raza. Me has engañado y has engañado a mi pueblo. Después del 20 de agosto de 1903, se conoce la muerte de Pablo Zárate Vilca, aunque no se sabe la fecha de su ejecución. Muy bien. En este tiempo hay dos posturas políticas. Por un lado están los conservadores y por el otro lado los neoliberales o los liberales. Neoliberales. Y los conservadores querían mantener la república en su estructura tal cual pues habían logrado nacer a la independencia. En cambio, los neoliberales, en el caso de Pando, proponían otras ideas que permitan el desarrollo de este país. Bajo ese argumento es que Pando logra convencer a Zárate Vilca para que pueda él alinearse con la ideología de Pando y luchar junto con él para vencer, en este caso, a los conservadores. Sin embargo, una vez que Pando logra hacerse del poder en Sucre, en Oruro, donde va a gobernar durante 6 meses, pues traiciona a Zárate Vilca y muestra que realmente no era un neoliberal, sino más bien era también conservador como el resto de los políticos, pero que había usado ese discurso para, en este caso, favorecerse del apoyo del indigenado. Son esos los elementos que han llevado a este primer intento de vinculación entre los caras y el indigenado desde el actuar político. Y me parece que es sumamente interesante e importante entender este momento porque es
por primera vez donde el indígena se va a sentir como un protagonista de la política misma de este país, ¿no? No solamente de los hechos históricos sociales, sino de la política, y eso es lo que llama la atención. Mayerly, continúa, por favor. Está bien, dice. El 30 de agosto de 1903, el Poder Ejecutivo presentó un informe sobre dicho estado de sitio, aunque para los parlamentarios ese documento era diferente, pues no abarcaba todos los aspectos producidos durante ese tiempo. Y Pacesa Choque afirmó que cierta noche llegaron a Imilla varios individuos venidos de Sica y alegando ser representantes de la justicia, sorprendieron desprevenido a Pablo Zárate. Continúa, por favor. Está bien. ¿Cuál de las dos? Esa. Aquí está. En el camino, en la hondonada longitudinal de Chulunquiri, algunos captores fingieron descuidar la vigilancia, mientras otros simularon clemencia, diciéndole que lo dejarían libre. Entonces Pablo Zaratehuilca se alejó de ellos, pero estos abrieron fuego con sus fusiles y mataron al líder indígena, quien impactado por 3 balas cayó sobre los tulares. Zárate dijo las últimas palabras: ese gran día está viniendo. La gente del pueblo anualmente recuerda a Zaratehuilca y festeja su aniversario cada 21 de junio, Año Nuevo Aymara. Muy bien. Zaratehuilca. Tomando en cuenta que la vida de Pablo Zaratehuilca había luchado contra el pongueaje y la discriminación para conseguir liberar a los pueblos indígenas bolivianos de la explotación y de la opresión colonial, es una historia olvidada que en el que se ha luchado por los derechos del indigenado. Pablo Zaratehuilca. Hay un elemento bastante interesante que ha estado escondido detrás de toda esta encrucijada o una novela, ¿no? De la historia de Zaratehuilca. Y tiene que ver justamente con la idea del federalismo, que ha sido la que ha propugnado esta lucha por establecer el poder en el país. Y en medio de esa lucha aparece justamente este gran revolucionario, ¿no? Este gestor al estilo de Túpac Katari, que peleó por la reivindicación de su pueblo, de su gente. Van a tener que pasar aproximadamente unos 100 años para que se dé por primera vez un pacto entre del gobierno con el indigenado. Prácticamente por primera vez cuando un indígena llega al palacio quemado, va a ser cuando se da este pacto entre el Goni Sánchez de Lozada y el señor Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente, un hombre aymara que por primera vez logra llegar al más alto del poder para ese tiempo en condiciones justas, ¿no?
desenlace de este binomio va a ser complicado también. Ya sabemos cuál ha sido la conclusión del señor o de la gestión del GONI, ¿no? Bueno, hemos visto un poquito de Sara Tevilca. Para de cansada. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo sobre el tema? Hasta aquí. Antonella, ¿vas a decir algo? No, Lisa. Sara Tevilca. Vamos a terminar esta clasecita con un video y luego voy a llamarles la lista. Este video es cortito. ¿Sí me escuchan, no? Sí, Lisa. Es cortito, pero nos va a ayudar a entender un poquito sobre el federalismo, que creo que, como les decía hace rato, es el tema de fondo para esta lucha de poder que ha habido en el gobierno en tiempos de Sara Tevilca. Mucha gente en la actualidad en Bolivia habla de federalismo. Un caso muy particular es el de Potosí, que incluso dentro del himno de Potosí han incluido la palabra de federal, ¿no? Potosí federal. Vamos a ver cuál es la idea del federalismo. Les puedo explicar, pero me parece súper interesante lo que hace este joven acá explicando el federalismo y cómo se ve esto en Bolivia. Veamos, a ver. Federalismo. Esta palabra despierta sensaciones muy diferentes entre los bolivianos. Para unos es un anhelo y una causa por la que vale la pena luchar, pero para otros es un tabú, un invento malvado, que lo único Sí se escucha, ¿no? Sí, Lisa, se escucha. que podría ocasionar es daño, y tan solo con escuchar su nombre ya se ponen a la defensiva. Pero, ¿cuál es la verdad del cuento? ¿Es en serio un sistema separatista e injusto? ¿Será una buena alternativa o si lo aplicamos terminaremos arrepintiéndonos? Y obviamente, la pregunta más importante, ¿qué es el federalismo y cómo funciona? Porque si vamos a estar a favor o en contra de algo, eso es lo mínimo que tenemos que saber al respecto. El día de hoy trataremos de responder estas preguntas de una forma sencilla, para que cualquier persona pueda entender, al menos de forma básica, qué es lo que significaría adoptar este sistema. Comencemos. Bueno, pongámoslo simple, que el objetivo de estos videos es que la gente común comprenda, aun si no tiene formación previa sobre estos asuntos. El federalismo es un sistema político que se basa en la descentralización del poder, o sea, en evitar que se maneje todo desde un solo lado, o que el poder de decisión se acumule en un solo organismo. Esta es una alternativa al sistema unitario, que por cierto es el que tenemos actualmente, y nuestra Constitución lo especifica así. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Ojito con esta parte porque es importante. La principal diferencia entre un modelo y el otro es el grado de centralización. Y para que entiendas más o menos a qué nos referimos con esto, te lo diré con un ejemplo. Vivir en un estado centralizado y unitario es como vivir en la casa de tus padres. Tú y tus hermanos viven ahí, pero las cosas como qué se come los domingos, qué se hace con la platita o a qué colegio van los chicos, lo deciden los padres. Los hijos son indudablemente parte del hogar y tienen voz para opinar,
pero ninguno va a rivalizar con la autoridad y el poder que tienen papito y mamita, porque si no... Vivir en un país federal es como cuando te haces grande y te cansas de las diferencias con la visión de tus papás. Ya no quieres comer verduras o que te digan a qué hora tienes que llegar a casa. Y sobre todo, te molesta que no entiendan que no quieres ser doctor. Lo tuyo es ser cocinero. Entonces, ¿qué haces? Bueno, consigues un trabajo y te vas a vivir con tus amigos a una casa en alquiler. Igual que antes con tu familia, tú y tus otros compañeros son parte del mismo hogar. Salen, limpian la casa, la cuidan de los ladrones y cuando el vecino se pasa de atrevido, todos salen a enfrentarlo. Pero, a diferencia de cuando vivías con papá y mamá, ahora eres más independiente, no porque vivas solo, sino porque ahora tienes mayor autonomía en tus decisiones. Vuelves de bolichear a la hora que quieres, escuchas la música que te gusta y tus otros compañeros hacen lo mismo. Pagan su parte del alquiler y hacen con su cuarto lo que se acomode mejor a su estilo de vida. A diferencia de tus papás, ellos no te van a imponer qué tienes que estudiar o a dónde tienes que ir. Esas decisiones son tuyas. Pero no quiere decir que no existan reglas generales, como no traer a desconocidos sin avisar o pintar la sala y el comedor sin preguntarle al resto. Las normas de convivencia no pueden faltar nunca. Ya que este ejemplo te dio un pantallazo de más o menos cómo va la cosa, podrás entender de una forma más técnica cómo es que funciona el federalismo. El federalismo es básicamente una redistribución de competencias del sistema que ya conoces. O sea, se van a cambiar cuáles son las responsabilidades y hasta dónde llega el poder de cada nivel de gobierno. Este sistema se basa en la agrupación de entidades llamadas gobiernos estatales, que se juntan bajo algo llamado gobierno federal. Y para que lo entiendas con algo que ya conoces, los departamentos pasarían a llamarse estados y el gobierno central pasaría a ser el gobierno federal. ¿Pero en qué se diferencian uno del otro? El gobierno federal se encarga de las cosas de alcance nacional, o sea que afecta a todos los estados que componen el país, como por ejemplo la defensa contra peligros externos, las relaciones internacionales, la moneda y muchas otras cosas más. Sus funciones se establecen en una constitución que sirve de guía para los estados. Ahora, los estados son otro nivel de gobierno, se encargan de una región específica del país y cada uno, en base a la Constitución Federal, redacta su propia constitución y sus propias leyes, crean sus instituciones y se administran ellos mismos. Ahora la pregunta, ¿es separatista el federalismo? ¿Va a acabar con el país y enfrentar a los bolivianos? Bueno, pues el sistema en sí no es separatista. Es más, hay muchos países que lo vienen utilizando hace varios años. Algunos ejemplos son Brasil, Argentina, México, Canadá o Estados Unidos. Pero entonces, ¿por qué hay gente que dice que es tan malo? Eso es porque obviamente, si el gobierno central le da poder a los estados, él va a perderlo. Y hay mucha gente que siempre va a estar en contra de esto. Entonces, si aplicamos el federalismo, ¿se van a resolver nuestros problemas? Bueno, para responder eso, primero tenemos que entender algo. El problema es la centralización del poder. Y sabiendo esto, seguro que alguien va a querer escribir en los comentarios: oye, pero si en Bolivia la Constitución dice que ya hay descentralización, tenemos autonomías, hay asambleas en los departamentos y en los municipios para que saquen sus leyes, ¿qué diferencia va a ser el federalismo? Sí, tenemos autonomías. Y sí, muchos consideran a estas el punto intermedio entre un estado unitario y uno federal. Pero nuestras autonomías no están tan desarrolladas como se piensa. No todo anda de maravilla como pueden sugerir la Constitución y las leyes. ¿Por qué? Pues porque el nivel central todavía es el único que puede tocar cosas importantísimas, como la codificación de las leyes, los contenidos educativos, la policía, la política salarial, cosas que se siguen manejando desde un solo lugar para toda Bolivia. Ese centralismo es el problema y existe aún con autonomías. ¿Eso qué provoca? Burocracia al pedo, ineficiencia e inconformidad en varios sectores. El mismo modelo plurinacional nos lo repite todo el tiempo. Somos un país muy diverso y aún así no se dan cuenta de su falla. Pensar que lo que sirve y quieren en un solo lugar va a funcionar igual en todos los rincones del país no tiene sentido. Es por esto que hay muchos sectores que no se sienten a gusto con las decisiones de un gobierno central. Además, esa inconformidad
no es algo que solo pasa en el Oriente, como muchos quieren hacer creer. Muchísimas personas se sienten igual. Mira a los potosinos, al Malcu, todas esas personas que dicen que no se sienten representadas, tienen una forma distinta de pensar y quieren hacer las cosas diferente, pero se chocan con que las leyes actuales no se los permiten, aún con autonomías. Lo que hay que hacer es descentralizar el poder y las instituciones. Así se acerca el gobierno a las personas y hace que las decisiones se adapten mejor a su visión de cómo se tienen que hacer las cosas. Además, actúa como un contrapeso para evitar que el poder se concentre y que los gobernantes abusen de él como ya lo vivimos en el pasado. Bueno, interesante la aclaración sobre los estados federales. Lo vamos a dejar aquí, chicos, se nos ha acabado el tiempo. Quería llamar lista, no me ha dado tampoco. Nos vemos directamente el jueves, ¿no? El jueves. Bueno, que tengan una buena tarde. Nos vemos el jueves, ¿ya? Chao, chicos. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Que estén bien. Chao, chao.